Gracias por venir. Mi nombre es Juan Esteban Carranza, yo soy el gerente de la sucursal de Cali del Banco de la República, donde además dirijo el Centro de Estudios sobre Economía Industrial e Internacional del banco, donde nos encargamos de monitorear la industria manufacturera y algunos otros sectores específicos de la economía colombiana. Esta charla es sobre la industria manufacturera o lo que se conoce comúnmente como la industria colombiana, que está constituida por todas las firmas que transforman insumos en bienes finales que compramos los colombianos o que se exportan al resto del mundo. Pero también está constituida por aquellas firmas que proveen insumos y servicios a estas firmas manufactureras, que es lo que comúnmente se conoce como su cadena de valor. Una medida estándar del tamaño de la industria es el valor agregado de las firmas manufactureras, que es sencillamente la suma de los salarios y las ganancias que pagan las firmas manufactureras, y que en el caso colombiano es poco más del 10% de la actividad económica del país. Sin embargo, si a este valor agregado de las firmas manufactureras le sumamos el valor agregado contenido en los insumos y servicios que consumen las firmas manufactureras, tenemos que las cadenas de valor del sector manufacturero colombiano absorben alrededor de la tercera parte de la actividad económica del país. Si comparamos el valor agregado de la industria con el valor agregado de otros sectores productivos de la economía, vemos que es relativamente bajo, más aún si lo comparamos con el tamaño de sus cadenas de valor. El tamaño de las cadenas de valor de la industria, dependiendo de cómo se mida, es o bien el tamaño más grande de las cadenas de valor o el segundo más grande después del sector de servicios sociales y comunales, que es el sector de los servicios que provee el Estado. Tenemos entonces que las firmas manufactureras apalancan cadenas grandísimas de valor, lo cual justifica la atención especial que le prestamos. Desde el año 2000, el crecimiento de la producción de la industria manufacturera ha sido constante y replica más o menos el patrón de crecimiento de la industria de todo el mundo, con un crecimiento rápido hasta el año 2009, cuando se interrumpe a causa de la crisis financiera internacional y una recuperación posterior a tasas de crecimiento relativamente bajas. Aún así, el crecimiento de la industria colombiana ha sido superior al crecimiento promedio de la producción industrial de todo el mundo y al crecimiento promedio de la producción industrial latinoamericana. De hecho, el periodo de expansión de la industria entre el año 2003 y 2009 no tiene precedente en la historia económica del país durante las últimas 3 o 4 décadas. Los economistas nos preguntamos cuáles son los factores que determinaron el crecimiento mayor o menor de la producción industrial en este tiempo. Y la razón por la que nos hacemos esa pregunta es que esa es la única forma que tenemos para diseñar políticas públicas inteligentes que promuevan efectivamente la producción industrial. Para responder esa pregunta usamos teorías que luego corroboramos en los datos. En nuestro caso, miramos los datos desde dos ángulos. Miramos los datos agregados de la producción industrial en todos los sectores, lo que llamamos un análisis macro, y miramos los datos desagregados firma por firma, lo que llamamos un análisis micro. Y de esa forma identificamos los factores que afectaron el comportamiento agregado de toda la industria y los factores que determinaron la diferencia en el desempeño entre las firmas. Una variable que usualmente se tiene como crucial en el desempeño agregado de la industria es la tasa de cambio real, que en términos gruesos es sencillamente el precio del dólar. En el año 2012, en las reuniones que en el banco tenemos con los empresarios, la principal queja que ellos tenían era que la tasa de cambio era muy bajita. En esa época, el precio del dólar era alrededor de 1.800 pesos por dólar. Decían que era muy bajita, lo cual les dificultaba competir en los mercados internacionales. Sin embargo, la respuesta a la pregunta de si la tasa de cambio fue un factor fundamental en el desempeño agregado de la industria es sencillamente no. De hecho, ese periodo de expansión sin precedentes de la industria
entre el año 2003 y 2009 coincide precisamente con un periodo de apreciación sustancial del peso. Si ustedes recuerdan, en el año 2014-2015 hubo una devaluación sustancial del peso que llevó la tasa de cambio a niveles superiores a 3.000 pesos por dólar. En ese entonces, en las reuniones con los mismos empresarios, nos decían ellos que su principal problema era precisamente la tasa de cambio, que era muy alta, lo cual le encarecía los costos de los insumos importados y de los bienes de capital. Es decir, una tasa de cambio baja dificultaba la competencia de la producción en los mercados internacionales porque abarataba las importaciones de los bienes que competían con la producción nacional y además disminuía los pesos que los empresarios recibían por sus ventas en dólares por fuera del país. Luego, con una tasa de cambio alta, la competitividad de la oferta aumentaba, pero se encarecían los insumos y los bienes de capital importados. Entonces los empresarios tenían razón. Cuando uno habla de la tasa de cambio, lo que se gana por un lado se pierde por el otro. De acuerdo a nuestros cálculos, la demanda externa es de hecho un factor que explica poco de la evolución agregada de la producción industrial. La caída sustancial de las exportaciones industriales a Venezuela en el 2009 tuvo apenas un efecto transitorio sobre la producción industrial colombiana. Y es que si miramos los datos, vemos que el auge de las exportaciones a Venezuela fue apenas un fenómeno transitorio que duró entre los años 2007 y 2009. Y cuando las exportaciones cayeron después del año 2009, cayeron a niveles similares a las que tenían antes del año 2007. Y durante todo este periodo las exportaciones a destinos distintos de Venezuela crecieron de forma sostenida. La variable que explica mejor el comportamiento agregado de la producción industrial colombiana es la demanda interna, es decir, la participación de la demanda de bienes industriales en la demanda total de bienes y servicios de la economía. Esta demanda relativa de bienes industriales tiende a caer a lo largo de todo el periodo desde el año 2000, sobre todo después del 2011. Y esto es normal, a medida que una economía se enriquece, la participación de los bienes industriales en las canastas de consumo e inversión de la economía tiende a caer. Así, por ejemplo, la participación del champú para el pelo en las canastas de consumo de los colombianos tiende a caer en la medida que los colombianos visitan con más frecuencia el salón de belleza. Si miramos los datos desagregados firma por firma, vemos que el principal determinante de las diferencias en producción entre las firmas manufactureras colombianas es lo que llamamos la productividad. La productividad de las firmas se calcula comparando firmas que tienen la misma capacidad productiva, pero diferentes niveles de producción. Así, si observamos dos firmas que tienen el mismo número de trabajadores y la misma capacidad instalada, pero producen distintas cantidades de producto, esta diferencia en la producción es lo que denominamos la productividad. Las diferencias en la productividad de las firmas colombianas son inmensas. De acuerdo a nuestros cálculos, si tomamos las firmas menos productivas de cada sector y les asignamos la productividad promedio de ese sector, la producción total de la industria colombiana aumentaría de inmediato 25%. Esto es una diferencia gigantesca, sobre todo teniendo en cuenta que para hacer estos cálculos mantenemos constante el uso de insumos, es decir, mantenemos constante el número de trabajadores y el capital de las firmas, y aún así aumentamos la producción total de la industria en 25%. Como vimos ya, la tasa de cambio real tiene muy poco efecto sobre la producción industrial, y la razón es que la tasa de cambio real afecta los costos y afecta la competitividad de las firmas. Cuando hacemos los cálculos agregados, vemos que el efecto neto de la tasa de cambio real sobre la producción industrial es virtualmente nulo. Esto no quiere decir que las firmas más exitosas no sean las que comercian más con el resto del mundo. De hecho, en los datos encontramos que las firmas que más crecen y más producen son las que importan más insumos y luego exportan más bienes finales. Si miramos los datos agregados, vemos que desde el año 2000 hay un crecimiento sostenido del déficit comercial de la industria. Es decir, las importaciones de bienes industriales superan de forma creciente las exportaciones de bienes industriales. Sin embargo, el grueso
de ese déficit comercial de la industria está explicado por las importaciones de insumos industriales y de bienes de capital para la misma industria. La típica firma exitosa colombiana en lo corrido de este siglo es una firma que importa insumos y exporta bienes finales. La variable de política que encontramos que tiene un efecto más sustancial sobre la producción de las firmas manufactureras colombianas son los aranceles. Es decir, los aranceles que las firmas pagan cuando exportan sus productos al resto del mundo, los cuales vienen cayendo gradualmente gracias a la firma de los acuerdos de libre comercio, y los aranceles que pagan las firmas al importar insumos del resto del mundo. En el año 2012, el gobierno colombiano redujo unilateralmente y de forma sustancial los aranceles a las importaciones. Esta reducción en los aranceles a las importaciones tuvo un efecto significativo y sustancial sobre la producción industrial. En los datos nosotros no encontramos que haya un efecto significativo de las tasas de tributación del impuesto de renta sobre los niveles de producción y sobre el crecimiento de las firmas industriales. Sin embargo, sí encontramos que estas tasas de tributación están asociadas con la probabilidad de supervivencia de las firmas manufactureras. La industria es un sistema complejo que crece y se contrae a medida que entran y salen firmas a los mercados industriales. Desde el año 2000, la producción de las firmas que salen de los mercados industriales es reemplazada en alguna medida por nuevas firmas que las reemplazan. Pero también esta producción es reemplazada por la producción de las firmas supervivientes, cuyo crecimiento continúa y que por lo tanto aumentan de forma más o menos natural la concentración de los mercados industriales, lo cual además justifica la regulación inteligente por parte del Estado. Como indicamos, la supervivencia de las firmas en los mercados industriales está asociada con las tasas de tributación que ellas pagan. Algo llamativo de los datos es, por un lado, que las tasas de tributación promedio de las firmas manufactureras colombianas son relativamente altas, alrededor del 35%, lo cual es más o menos consistente con las tasas estatutarias. Pero más llamativo aún es la inmensa dispersión de estas tasas de tributación entre las firmas manufactureras. Una porción sustancial de las firmas manufactureras colombianas paga más del 60% de sus utilidades reportadas en los informes financieros como impuesto de renta, y una porción sustancial de las firmas paga menos del 20% de sus utilidades en impuesto de renta. Esta dispersión de las tasas de tributación entre las firmas industriales está por un lado asociada con la probabilidad de éxito o fracaso de las firmas, pero además no tiene ninguna justificación técnica obvia. ¿Qué debemos esperar de la industria manufacturera en el futuro cercano y lejano? Primero que todo, tenemos que recordar que la industria enfrenta una restricción agregada inevitable, y es que en la medida en que las economías crecen y se enriquecen, la importancia de los bienes manufacturados en las canastas de consumo e inversión tiende a decrecer. Esto se agrava en la medida que la productividad de los sectores manufactureros crece más rápidamente que la productividad de los sectores de servicios, incluyendo los servicios que presta el Estado. Aún así, la industria colombiana absorbe hoy en día alrededor de la tercera parte de las cadenas de valor del país, y por lo tanto es de esperar que siga siendo un pilar fundamental de la economía en el futuro próximo. Si queremos diseñar políticas públicas efectivas para promocionar la capacidad productiva de las firmas manufactureras colombianas, tenemos que basarlas en la evidencia. Como hemos visto, hay evidencia de que la producción y el crecimiento de la producción de las firmas manufactureras colombianas está asociada con mejoras en su productividad, con su exposición al comercio exterior y con su tributación. Esperemos entonces que este tipo de evidencia sirva para el diseño de estas políticas públicas que afecten de verdad la capacidad productiva de las firmas manufactureras colombianas y de las firmas de cualquier otro sector productivo de la economía colombiana. Muchas gracias.